tal? Buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este miércoles de A Fondo. Es Noche de Periodista. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida en el 151 de Megacanal y en toda la plataforma, la multiplataforma del Proyecto Puente. Como cada miércoles, la doctora Soledad Durazo. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, bienvenida. Encantada de estar, como siempre, cada miércoles con ustedes y en la cita con la audiencia, como dice el doctor Moreno. Con el rating. El doctor Moreno también, de la esquina de Granados. Los dos de Granados. Doctores, qué gusto estar con ustedes, queridos contertulios. Gracias por seguirnos en todas las plataformas de Proyecto Puente. Y el doctor Medina no me hace caso de que la única que falta es el megáfono en la Plaza Zaragoza, pero ya lo estamos convenciendo. Ya lo estamos convenciendo. En eso andamos. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Megáfonos? No. Ya no. ¿Se acuerdan que en alguna administración... Muchos políticos traen algunos arrastrando. En alguna administración municipal, no sé si Pancho Burques o Dolores del Río pusieron música en la Plaza Zaragoza. ¿No? Ya no hay. No sé. Sí, bocinas, pues. Era muy agradable. Pues puede ser, fueron tan disruptivos los dos y tan creativos que no lo descartaría. Digo, positivamente lo digo, de que sí hubo mucha cultura y hubo muchas cosas que no vimos. Es decir, fue un antes y un después, puede ser, pero no recuerdo. Después se utilizó ya como chunga eso que empezaron los palacios de gobierno. Claro, para silenciar a las manifestaciones. Sí, ya después. Subirles el volumen a la música de las manifestaciones. No sé si el Palacio de Gobierno tenga música todavía, porque sí había, en algunas administraciones pasadas, en el de gobierno sí había una musiquita. Ibas tú al Palacio a hacer algún trámite y oías ahí alguna musiquita. Es importante. Se acercaba a la manifestación y como que la bocina tenía un chip que detectaba manifestaciones porque nomás llegaba la protesta, subía la música, ¿no? Como en los desfiles, pues. Como en los desfiles, llegaba el contingente religioso y subían la bocina. ¿Se acuerdan? En paz descanse el Rorro. Sí, cómo no. El Rorro. Sí, que le echaba ganitas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Estuvo con Beltrones y con Burs? Con Beltrones. López Nogales. Y López Nogales. Con Burs también. Nogales. El Rorro con Burs también. Sí. Con López Nogales estuvo Ramón Tadeo. No, Ramón Tadeo. Ramón Tadeo. No, Ramón Tadeo, por eso no, con López Nogales no. Con López Nogales. Creo que con Beltrones también el Rorro. El Rorro con Beltrones. Con Beltrones, porque... Pero con Burs también. Y con Burs creo que también. Sí, con Burs, claro. Sí. Con Burs era él. Y que era actor. ¿Quién? Raúl Ortiz. Raúl Ortiz era la voz oficial de Burs. Era la voz oficial de Burs. Vamos por soluciones, ¿te acuerdas? Una voz muy buena. ¿Era el Rorro? No, era el Rorro. No, la voz era de Raúl Ortiz, la voz oficial de la publicidad gubernamental. De la publicidad, no, yo estoy hablando de los gobernador eventos. Burs era Raúl Ortiz. No, bueno, en los eventos, pero... Sí, exactamente. A ver, pero pues algunos temas nos toca hoy hacer análisis. Hemos tenido pues puros invitados en las últimas semanas por derechos de réplicas y todo. Y pues vamos a la revocación de mandato el 10 de abril. El 10 de abril. Vaya ¿Por fecha. qué dices el 10 de abril? Porque el 10 de abril está todo el mundo de vacaciones. La verdad, esto es una, la verdad. Pero es que a lo mejor eso es lo que no, quiere, sin duda. Que la gente tenga tiempo, que medite su claro, voto, relax, y vaya, en el relax que vayan, que no haya pretexto del ciudadano para que vaya y cumpla con un ejercicio. Pues a ver, vamos a presentar los temas. Revocación de mandato, es decir, que se vaya o se quede López Obrador. La reforma electoral que presenta López Obrador, que después del Tribunal Electoral que no hizo lo que quiso, los magistrados no hicieron lo que quiso el presidente y a él les va. La interminable Sauceda, que viene la energética, y yaquis o conflicto carretero Sonora, más lo que se acumule. Revocación de mandato, es decir, la gente, ¿con qué se come eso? El 10 de abril estamos convocados para ir a votar, así como cuando usted vota en las elecciones municipales o estatales, para que usted diga si se quiere que se quede López Obrador 2 años en la presidencia, más, para que termine la presidencia, o quiere que se vaya. Punto. Eso es la revocación de mandato. Que hay mucho pleito en torno a entre el INE y el presidente, andan agarrados del chongo, tienen desde el año pasado, ¿no? Y la fecha es el 10 de abril, domingo 10 de abril, que es la primera semana de Semana Santa. Así es. Por eso digo yo, la gente cuando dice Semana Santa, la gente anda en otra cosa. Ya andan la gente en otra cosa. ¿Cómo ves, Soledad? Vamos a ver, de entrada lo que llama la atención es que un instrumento como el de la revocación de mandato es un instrumento que la democracia otorga a la ciudadanía para que llegado el momento, si no está de acuerdo con su gobernante,
pueda ejercer ese derecho y revocar el mandato. Lo que llama la atención de entrada es que la promoción fundamental de este ejercicio viene desde el gobierno. Y viene desde el gobierno cuando está altamente posicionado sin necesidad de evaluarse. No hay necesidad. El presidente está súper bien evaluado, súper bien calificado por la ciudadanía. Viene también posterior a una insistente campaña desde el Ejecutivo principalmente para deslegitimar al organismo electoral, dígase INE. De forma tal que si el resultado en el supuesto no le fuera favorable al presidente, el culpable sería el INE. Otro punto que creo que hay que destacar. El presidente fue electo por 6 años en un país democrático regido por instituciones electorales. Yo no veo necesidad de un ejercicio de esta naturaleza, salvo la romántica idea que hay que aceptar, que es un espacio para la expresión de quienes estén a favor o en contra del presidente. ¿Qué se necesita para que un ejercicio de esta naturaleza sea vinculante? Es decir, que el resultado tenga que ver con la decisión que se tome posteriormente. Se necesita el 40% de la lista nominal de electores. La lista nominal de electores se conforma por aquellas personas que tienen su credencial de elector. No quienes aparecen en el padrón, sino quienes tienen su credencial de elector vigente para poder acudir. Los ejercicios electorales nos han demostrado la baja participación del electorado en México. Y particularmente en Sonora, somos muy malos para ir a las urnas. Somos muy buenos para abstenerlos. Y en un país con baja votación, pues no se antoja muy atractivo ni necesaria estas, insisto, salvo esa romántica idea de expresarte, que no está mal, de tener un instrumento para expresarte a favor o en contra. Dicho lo anterior, yo creo que el poder se ejerce, y así lo va a ejercer el poder actual para movilizar a su voto duro hacia las urnas. En este escenario no veo una oposición fuerte, una oposición compacta, una oposición que siquiera se haya puesto de acuerdo para ir o no ir a las urnas. Hay una ala que te invita a ir y otra ala de la oposición que te invita a no ir. En ese sentido, todas las de ganar las tiene el presidente. Entonces, creo que es una manera de, más que de revocar, de reiterar el apoyo que sus seguidores tienen para el presidente López Obrador. Referéndum. Jesús. En el papel debería de ser así. A ver, yo suscribo prácticamente todo lo que dice la doctora. A ver, ¿qué ha dicho el presidente sobre la consulta en sí mismo, sobre la revocación de mandato en sí mismo? Que efectivamente es un ejercicio de participación ciudadana. Debería de ser un ejercicio de participación ciudadana. Lamentablemente, desde mi muy particular punto de vista, están haciendo torcido este ejercicio en México. ¿Qué ha dicho el presidente? Dice primero, es una práctica democrática. Absolutamente, debería de ser una práctica democrática. Es una consulta, dice él, para que el pueblo corra al presidente. O lo ratifique, ¿no? Podría ser. Y es una oportunidad para que los ciudadanos expresen su desacuerdo. Las tres cosas te las firmo. El problema aquí es muy claro, y lo decía Soledad ahorita, el asunto está en que, en teoría, un ejercicio de esta naturaleza debería provenir de la inconformidad ciudadana de la gente, pues, hacia el gobierno en turno. No es el caso. Es un ejercicio que ni siquiera los partidos de oposición lograron articularse para tratar de hacer un trabajo de contención para que se pudiera eventualmente correr al presidente. Entonces, es más, algunos de sus promotores de las filas de Morena, gobernadores, hijos de gobernadores, gobernadoras, etcétera, dicen, vamos a hacer un ejercicio de ratificación de mandato.
un poco alterando la figura. La figura es revocación de mandato, porque el presidente es para que uno decida si se queda o se va. Entonces, en esa lógica, Luis, Soledad, amigos de la audiencia, a mí me parece que es un buen ejercicio, es un buen ensayo. Lamentablemente, en esta ocasión en concreto, está diseñado para que el jefe del Ejecutivo, en este caso Andrés Manuel López Obrador, pueda trabajar con su base, con miras primero a las elecciones que hay en algunos estados en este año y con miras a lo que se viene el 2024. Para mí lamentablemente es una buena idea que nace torcida. No sé si coincidas. Sí, hubiera sido muy buen ejercicio desde la fecha, por eso empezamos con la fecha. A ver, Sí. la fecha es muy mala. Malísima. La fecha, si quieres que haya, esos ejercicios deben de ser, yo creo, muy copiosos. Deben de ser en una fecha activa. Tú sabes que cuando a la gente tú le dices vacaciones, no hay poder humano que la cambie. Vacaciones de diciembre, Semana Santa, las vacaciones largas, los puentes. Todo eso cuando vienen, se acercan, se cae todo, se desactiva todo, se muere todo, porque la gente ya hace planes para guardarse, para irse, y punto, y hazle como quieras. La fecha es muy mala, porque la gente va a querer andar, la gente ahorita quiere descansar, más como está en la situación, cuando la vida se ha vuelto tan demandante, tú lo que esperas son los días de asueto. Entonces, ya, la fecha es muy mala. 2, la promoción en sí de los cines, la verdad muy débil a nivel nacional. A mí me tocó moderar un debate ayer, ayer, el debate fue a las 11 de la mañana, cuando alguien, tú sabes, a las 11 de la mañana, pues está todo el mundo ocupado. ¿Dónde moderaste un debate? Para que veas. ¿No? Es que para que veas, en INE, sobre la revocación de mandato, ¿Del no lo INE? promovieron, exactamente. No lo promovieron lo suficiente. Técnicamente fue digital, o sea, no fue ni en una sede, porque el INE no tenía quien manejar el equipo. Solo cumplieron con el mandato nacional. Así de débil la promoción. Es decir, fíjate, ni tú lo sabías, nadie No, sabía. yo sí sabía, Bueno, sí el sabía. doctor es más informado, Lo vi pero en redes, sí sabía. Sí, pero- Yo creo que eso tiene en buena Pero medida nos hubieran convocado, digo. o debería tener en buena medida que ver. Recuerden que A eso voy, pues, Recuerden a que eso hubo- voy. Yo tengo un programa diario, digo. hubo un ajuste serio presupuestal a la organización en general del ejercicio como tal. Y una coartada que ha encontrado el presidente, yo también coincido con la idea de que esto es una trampa, porque vaya o no la gente a las urnas, el culpable va a ser el INE desde la lógica del presidente. Sin embargo, yo sí doy un dato duro, solamente, y lo acabo de revisar, lo acabo de actualizar, de spots difundidos por el INE entre el 8 de febrero y el 1 de marzo, en 3 semanas, 452,850 spots para promover la revocación de mandato. O sea, yo sí he visto una campaña fuerte del INE para promover la revocación de mandato. Sí la he visto en medios, la he visto en redes. Veo a Lorenzo Córdoba, perdón por la expresión coloquial, hasta en la sopa. Cuando no está con López Dóriga, está con Aristegui, está en un montón de medios. Ciro Morayama también. El promotor de la revocación es el presidente. Exactamente, O es el sea, presidente. Y si llega al púlpito de las mañaneras, no hay Pero propaganda, torcida, pues. esfuerzo propagandístico Pero que le gane. ese es otro tema, un buen de espectaculares violentando también la ley, a todas luces violentando la ley, un buen de espectaculares distribuidos a lo largo y ancho del país. Principalmente Porque en el centro y sur de la... Perdóname Sí. que te interrumpa, doctor. En el centro y sur de la República, que yo he estado últimamente por allá, tapizado Sí. de espectaculares y el transporte urbano tapizado de propaganda que siga AMLO. Y también se ha torcido el mensaje, porque hay muchos actores, gente de influencia pública, que dice, si votas es para que sigan los apoyos de los ninis, de las personas de la tercera edad, de las personas con discapacidad. Incluso no se ha hecho caso del mandato del INE por Así parte es. para evitar la propaganda en la mañanera. Por eso yo les digo, lamentablemente, a mí como ejercicio me parece formidable, es una buena idea.
Ayer escribí un buen artículo en Milenio, Viridiana Ríos, que se estrenó esta semana escribiendo en Milenio, y precisamente era un poco como decir, oye, cuidado con estas trampas y cómo estás torciendo la ley ahorita, porque el día de mañana tú puedes ser víctima. Vamos a hacer un corte y seguimos con la información. Grupo Médico San José cuenta con hospitales en Ciudad Obregón, Hermosillo y el próximo hospital en San Carlos, Nuevo Guaymas, reafirmando su liderazgo en tecnología de vanguardia, servicios hospitalarios y el más grande equipo médico certificado. En 2021 inauguró Oncología San José, alta especialidad, y trajo la cirugía robótica Sonora. Grupo Médico San José de Sonora es hoy por hoy un prestigiado prestador de servicios de salud firmemente posicionado en el noroeste y reconocido en el país dentro de los mejores hospitales privados de México. Tu empresa necesita cobertura en todo momento. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. En Metrocarrier, cada kilómetro de cobertura, cada servicio y tecnología es creada para conectar a tu negocio. Comunícate desde cualquier punto del país y enlaza con todas tus oficinas de forma segura. Haz el cambio que tu negocio necesita y dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, conectividad para todos. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. En Inercia Curves, la moda primavera-verano ya está aquí. Contamos con ese vestido de noche o casual para tu ocasión especial y gran variedad en bolsas, calzado y accesorios para complementar tu outfit. Visítanos en Morelos, Sunmall, Galerías Mall, Centro y Nogales en Galería Norte. Y recuerda que Inercia Curves destaca lo mejor de ti. Te esperamos en nuestra gran Feria con Auto 2022. Ven y contrata tu plan ahorro cuota fija con el 50% de descuento en tu primer mensualidad. Además, llévate un bono de hasta 15,000 pesos para aplicarlo a tu seguro automotriz. Y recuerda, si traes problemas en buró, esta opción es para ti. Te esperamos del 14 al 27 de marzo. Agenda tu cita en Ford Colosio. Te esperamos. Ford llega más lejos. ¿No has podido embarazarte? En Clínica de Fertilidad MTR podemos ayudarte. Somos un equipo de doctores especialistas en fertilidad que trabajamos en un proyecto personalizado para cada paciente. Nos encontramos en el Hospital San José de Hermosillo. Síguenos en nuestras redes sociales como Clínica de Fertilidad MTR. Regresamos, estamos en Análisis a Fondo, miércoles de periodistas, Soledad Durazo, Jesús Moreno y su servidor, Luis Alberto Medina, analizando la revocación de mandato que es el 10 de abril. Me decían ahorita por acá nuestros compañeros de trabajo que no es Semana Santa el 10 de abril. No, exactamente, Semana Santa es 11, 12, 13, 14, es decir, el 15 empieza, Sí, no, pero esa semana es exacto, pero se inicia ya el periodo vacacional. Para efectos prácticos, sí. Universidades, sí, escuelas, vamos desde el viernes todo si es mundo. posible. Sí. Todo. Es una fecha inactiva, es lo Totalmente. que queremos decir. Es decir, Yo coincido. Por eso es un símil, por eso hicimos el paralelismo, un puente. Haz la prueba, en un puente Sí. no Se mueves muere a nadie, todo. muere todo. En un puente. Entonces, algún ejercicio tan importante, yo creo que debieron haber dado mayor seriedad a nivel nacional. Entre el INE y la autoridad y todos los que quieran. Y esto es más a nivel nacional, porque los organismos locales obedecen al lineamiento nacional. Claro. El dinero se lo tienen que mandar de allá, de No se la mandan federación, solos. no se mandan solos. Entonces sí es una pena, yo creo que tan buen ejercicio, yo sí coincido ahí también, Jesús Soledad, no le hayan dado la seriedad y formalidad que se merece. Porque si tú me dices, hay que ir a votar, sí, por supuesto, pero la tiene fácil el presidente. Con una oposición muy desarticulada, con los niveles de aprobación y con una campaña tan débil a nivel nacional que se ha visto, pues claro que decae. Decae, digo. Lo positivo es que pues tal vez podemos decir, pues vamos empezando, ¿no? Con estos ejercicios. Hay que mejorarlos. Bueno, puede ser, pero lo vinculo a la reforma electoral que viene. Después de que el Tribunal Electoral, a mí lo que me preocupa, a mí no se me hace tan mal, bueno, los magistrados, ¿por qué no? En Estados Unidos al attorney lo eliges, al procurador, los estados. Pero a ver,
es una reacción del presidente y si te vas a Europa a otros modelos de parlamentarismo o plebiscito, a ver, bienvenido. Pero las formas en cómo lo hizo el presidente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrige la plana a los diputados de Morena a nivel nacional, los federales, que habían hecho un decreto fast track para decir, pueden hacer campaña los funcionarios. Y se lo dan, no legislaron al vapor, en microondas rápido, al servicio, sí, express. Y como tumba ese acuerdo, le dice, no, siempre no pueden hacer campaña. El presidente les contesta al siguiente día, pues no, pues porque de va la reforma electoral. O sea, ya actuando con reactivo a todo. O sea, ya el mensaje es, si tú no te alineas, o si tú haces lo que yo no quiero, lo que yo estoy diciendo, va a hacer las cosas. Es lo que no ve él, es decir, una patología de reacción desde una forma combativa, a veces hasta innecesaria. Es, tribunal, ¿te metiste conmigo? Ah, sí, bueno, va la reforma electoral y a desarticular las instituciones que no están de acuerdo conmigo. Así lo veo. Pero eso te digo, en el fondo es bienvenida a mí la reforma electoral. Qué bueno que haya entre más participación. Pero hay las formas. Y también hay mucho que analizar de la reforma. Hay mucho que analizar de la reforma. ¿Estaremos de acuerdo en que estamos ante el principio del fin del INE? El presidente ya anunció que después de esto viene la propuesta de reforma política para que los integrantes de los organismos, en este caso como el INE, sean votados por los ciudadanos. Claro, cuando sueltas la votación a los ciudadanos, pues mayormente quien gobierna tiene la mano fuerte, ¿no? Esto es regresar todo lo que se había logrado en materia de autonomía en los organismos electorales a tiempos atrás de Manuel Bartlett en la Secretaría de Gobernación, cuando el presidente, sí, cuando había el colegio electoral, cuando el gobierno calificaba la elección. A eso estamos regresando. Cuando se caían los sistemas. ¿Cuándo se caía el sistema? Para refrescarle un poco a la gente y a ver, porque es que estos temas yo sé que a los ciudadanos a veces son hasta técnicos en peras y manzanas. El INE es después, yo recomiendo siempre para entender, hay un libro muy bueno explicado con peras y manzanas de José Woldenberg y Ricardo Becerra, La mecánica del cambio político en México. Lo estudiamos mucho, yo alguna vez hice una investigación para Reforma. Cuando Mario Fabio Beltrones impulsó una reforma del Estado en el 2007, me tocó estudiar el sistema político mexicano a profundidad y entender de que esto no llegó la democracia ahorita, pues. Digo, gracias a que había un INE fuerte, pudo ganar López Obrador con más de 20 puntos. Sí. Y Alfonso Durazo Con también 17. con 17. Absolutamente. Digo, porque el INE no estuvo en contra de López Obrador como si un Luis Carlos Ugalde se vio cuestionado en el 2006. Digo, el INE legitimó a López Obrador y a Morena, como aquí a nivel local. Exacto. Antes, el PRI... todavía hasta el 89, la última elección, cuando ganó por fraude Carlos Salinas, era el secretario de Gobernación Manuel Bartlett, era un colegio electoral que organizaba las elecciones y decía y las calificaba y decía quién había ganado. Cuando nos dimos cuenta los mexicanos que ya era la gota que se había derramado el vaso, porque en el 76 también había ido José López Portillo, en el 76 solo sin candidato de oposición. Él era el candidato del PAR también, del PRI, del PAR. Acuérdate aquella declaración famosa de Diego Fernández de Ceballos que dijo, no hay condiciones de competir. Así Ya andaba Diego Fernández, era el dirigente del PAN en el 76. Viene el IFE, el Instituto Federal Electoral, a crearse, a sacar la credencial con fotografía. Los papás y la gente que saben, ¿se acuerdan? En el 90, para decidir, pues. apúntate, era el eslogan, porque se empezó un padrón de cero. Y para formar el IFE, el Instituto Federal Electoral del 1994, que fue ciudadano, que los primeros asientos ahí fueron de Miguel Ángel Granado Chiapa, en paz descanse, de Santiago Krill, ¿cómo se llama? Arturo, no me acuerdo. Núñez, el director, que era el director. Que era el director. Es decir, fue el primer intento ciudadano para las elecciones que vinieron a cristalizarse en el 2000 con José Woldenberg, que le dio la entrada a la democracia con Vicente Fox, que fue un accidente Vicente Fox de la democracia y un vaya fracaso, eso es otra cosa.
Y de ahí se transformó después en INE, Instituto Nacional Electoral, doctor. Si quieres decir algo, porque yo todavía tengo más comentarios, No, adelante, porque hubo un modelo de comunicación política en donde el INE administró los tiempos. Después, en la reforma del Estado de Beltrones del 2007, se prohíben los spots, se administra, el INE hace un modelo de administración de tiempos de los medios de comunicación, ya los designa, ya los spots no los puedes Contratar particulares. Ahí le dan fuerza al IFE, todavía era IFE, ¿no? Porque el INE empezó a partir de 2014. Es decir, fue las últimas reformas del Estado. 91, 2014 fue IFE y 2014 para acá ha sido INE. Nomás así, peras y manzanas, para no entrar con tanto tecnicismo. Pero es muy importante el recuento que haces, doctor, desde la primera reforma, la reforma política que se le conoce como la reforma axial de Reyes Heroles, hasta acá. Exacto, del 76. Sí, del 76. Si uno revisa así pausadamente todas las reformas que ha habido desde entonces a la fecha, las reformas obedecen a aprendizajes derivados de los procesos electorales inmediatos anteriores. ¿Qué es esto? Y tú planteabas el tema de la comunicación cuando en una exigencia de piso parejo de otros partidos por la poca o la menor presencia que tenían en medios tradicionales en ese tiempo, cuando hablamos de medios tradicionales hablamos de prensa, de radio, de televisión, no para las nuevas generaciones, que todo ya es sociodigital, era muy dispareja la presencia de los medios. Entonces se optó por una reforma de polémica, si ustedes quieren, en materia de comunicación política, y se distribuyeron los espacios desde el Instituto Electoral. Y así se han introducido una serie de clausulados en las reformas político-electorales del país que obedecen a coyunturas. Así llegaron, por ejemplo, los diputados de representación proporcional, lo que conocemos como plurinominales, para que no hubiera sobre o subrepresentación en los congresos o en los parlamentos. Porque el PRI ganaba todo. Como ganaba todo el PRI, dijeron, va a haber senadores plurinominales y diputados en el 76. Como llegó esta legislatura con la sobrerepresentación de Morena. Trato de reforzar solamente algunas ideas de por qué se hacen esas reformas y por qué hoy en día no tiene el menor sentido hacer una reforma de esta naturaleza, porque efectivamente el presidente llega arropado por 30 millones de votos, llega con un triunfo contundente, nadie cuestionó al árbitro electoral, nadie dijo hubo fraude, nadie dijo hubo cochupo, nadie dijo absolutamente nada. Entonces, no hay más que una intencionalidad. No conocemos la reforma, lo que dice él que va a ser la reforma. Es muy astuto y el byte que soltó incluso el byte que soltó dispersó otros temas de la agenda, como lo de la reforma energética, que es muy importante y que el próximo lunes deben de tener ya las comisiones de energía y unidas de energía y de puntos constitucionales, deben de tener ya el borrador a las 11 de la mañana de la reforma energética, que se va a votar, ahí te va otra fecha, que se va a empezar a discutir el lunes 11. O sea, el lunes santo. Justo cuando está el humo de la revocación de mandato. Se va a empezar a discutir esa. Pero encima de esto agrega un ingrediente adicional que dice: a los consejeros y a los magistrados electorales el pueblo los va a poner. El pueblo los va a poner, ¿no? Es lo que digo. Ahora discútele eso. Es bien difícil porque de entrada dices tú, es que, oye, eso en un sentido común, pues tiene sentido. O sea, ¿sabes qué? Pero por favor, o sea, técnicamente, ¿quién controla el gobierno y quién controla el poder ahorita como para poner o sugerir a 20 prospectos? Porque tienen que ser 60, 20 tiene que poner la Suprema Corte o el Poder Judicial, 20 el Ejecutivo y 20 el Legislativo, ¿no? 60, entre 60 vamos a votar. Lo que debe entender la gente, la importancia de esto exactamente cuando, ya después del 76, cuando vio la oposición de que, tenía que reformarse el sistema político mexicano, cuando entra Reyes Heroles, la ley López, la ley de los partidos políticos, sí. La gente debe entender que los órganos deben de ser independientes al gobierno. En Estados Unidos tienen 300 años... tienen 300 años, con el mismo sistema electoral. Tienen 300 años, con la misma estructura electoral, no le han cambiado nada. El único bronca que tuvieron fue en el 2000 con Al Gore y George Bush. Pero no hay cada sexenio reforma electoral allá.
Al contrario, hay un colegio electoral, punto. Los estados, punto. En Europa también el parlamentarismo están muy claras las reglas que son simple y sencillamente acuerdos entre los, allá sí, conservadores y liberales en Inglaterra, por ejemplo, y sin ningún problema se ponen de acuerdo. Hay Brexit, sí. Pero aquí cada sexenio quiere llegar alguien y ahora reinventar todo lo que sí está funcionando. Porque exacto, el presidente es el más legitimado de la historia. Absolutamente. No hay discusión. Alfonso Durazo es el más legitimado de la historia también. La pela que le pegó a las alianzas y a todo el mundo. Digo, ¿qué pueden decir de los órganos electorales? Bueno, Alfonso no está diciendo nada. Incluso Alfonso contrasta porque es institucional en esos temas. Es decir, muy diferente al presidente. Pero por eso digo, es decir, a ver, vamos a un corte y volvemos con más información. Buenaventura Residential Club, tu casa lista en un lugar exclusivo con accesos controlados, casa club y zonas verdes donde tú y tu familia vivirán felices y seguros. El mejor lugar para vivir con diseños innovadores y amplios espacios para ti. Llama ya y agenda tu cita en el 6629-488732, porque elegancia es sinónimo de Buenaventura Residential Club. Farmacias ISA te ofrece una amplia variedad de medicamentos de patente, marca propia y genéricos, así como vitaminas, productos para tu higiene y cuidado personal, soluciones para tu bebé y muchos productos más. Aprovecha nuestras super ofertas imperdibles y solicita tu tarjeta de lealtad. Farmacias ISA está en tu salud. Detecta enfermedades de manera oportuna. CIMA-Prevent es un estudio preventivo basado en imagen de resonancia magnética de alta precisión. Nuestro grupo de expertos realizan un diagnóstico certero, ofreciendo atención integral, orientación, cuidado y acompañamiento. Agenda tu estudio hoy, 6622-590958. Descarga la app Arco México en tu celular. Crea tu usuario de manera sencilla, ingresando nombre y número telefónico. Genera el código QR y muéstralo al despachador. Y empieza a disfrutar de los grandes descuentos y recompensas que Arco tiene para ti. Descubre la nueva forma de cargar gasolina. Baquetonazos y baquetonazas ya lo saben. La nueva forma de cargar gasolina es utilizando la aplicación Arco México. Arco, gasolina calidad top tier. Mayor rendimiento al menor costo. La grandeza se da con los años, pero sobre todo con el esfuerzo, con la dedicación de cientos de colaboradores y la confianza de nuestros clientes. Comestibles Maldonado, 45 años de compartir lo natural en ti. Contacta y cotiza al teléfono 6622-898950. Dona al Banco de Alimentos. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. Colaboradores. Volvemos con más información. Seguimos debatiendo aquí en Entrecortes. Les recuerdo, estamos en el 151 de Megacable y en Facebook también, en YouTube, proyectopuente.com.mx, en toda la multiplataforma de Proyecto Puente estamos también presentes. Mañana lo invitamos a partir de las 6:45 de la mañana en el canal de YouTube, también en vivo, para que usted esté bien informado. Nos extendimos y lo vinculamos a la reforma electoral y a la gente que nos está viendo. Estamos intentando ser lo más simples y llanos en cuanto a la reforma electoral y la importancia de instituciones electorales que sean fuertes e independientes a cualquier poder, no a López Obrador, digo, ¿no? La gente al rato empiezas ahora, no, a mí no me importa el gobernante en sí, es las instituciones, parafraseando a Daron Acemoglu y James Robinson, el por qué fracasan las naciones. Los países deben de tener instituciones fuertes, sólidas. Tanto que nos queremos parecer a los gringos y cada vez nos parecemos menos. Pero, o sea, le podremos criticar muchas cosas a los gringos. Pero allá sí funciona la democracia. Allá sí tienes un poder judicial fuerte, tienes un sistema económico fuerte, es decir, a Wall Street, tienes al sistema educativo muy fuerte, Stanford, a Boston, Massachusetts, tienes a la meca del cine fuerte, tienes al deporte muy fuerte, que el LeBron James le puede rayar a Donald Trump y no fue a la Casa Blanca, un deporte muy fuerte tienes también, a los gobernadores fuertes, es decir, al Silicon Valley, por eso.
Eso es así, y por eso el presidente no puede allá aplastar en Estados Unidos a cualquiera. Sí, porque allá se la llevan entre republicanos y demócratas, sí. Pero aquí no se trata de estar en contra de ningún gobernante, no al menos yo, pero sí se trata de que la gente entienda, si las instituciones caen y sucumben ante cualquier poder, nos fregamos todos. Si no tenemos organismos electorales fuertes, que al menos haya contrapesos que han venido funcionando así desde el 94, hay representantes del PAN, del PRI, del PRD, ahora son de Morena, y es donde se hace un contrapeso, porque así han funcionado y así funcionan. Si hay instituciones pintadas de un solo color, exacto, vamos a volver a los tiempos de Manuel Bartlett, al gran amigo del presidente. Pero eso le hizo mucho daño al país en los 80. No podemos volver a eso. No podemos volver a pintar a las instituciones de un solo color. Que en el sexenio pasado en Sonora, sí, por eso, en el sexenio pasado en Sonora hizo mucho daño un sistema de simulación estatal a favor del PRI, de Palacio de Gobierno. Por eso tampoco queremos un sistema nacional a favor de Morena Gobierno. Eso es el peligro. Por eso la gente debe entender por qué es la importancia. Jesús Soledad. No, sí, es que si perdemos las instituciones y los organismos autónomos, perdemos mucho. O sea, años de lucha, donde quienes ahora están en el poder encabezaron esas luchas. Y hay que deberles a ellos, en gran medida, que tengamos instituciones de esta naturaleza. Pero qué curioso, que llegando al poder pretenden o están retrocediendo. O sea, no se entiende. No se entiende si no es como pues el ejercicio absoluto del poder. Para ejercicio imponer. absoluto. Es que eso es, miren, al presidente, y a lo mejor voy a decir un lugar común que se ha dicho mucho, pero al presidente, lamentablemente creo yo, porque tiene todo para gobernar aún con esos organismos autónomos, pero le molestan esos organismos autónomos. Si ustedes revisan la propuesta de la reforma energética que va a entrar al Congreso, a las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales el lunes próximo, el lunes 4 de abril, hay dos organismos reguladores que son autónomos, que es precisamente la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Vienen como propuesta para desaparecer y van a ser organismos desconcentrados de la Secretaría de Energía. Con la proporción, es otra de las grandes reformas del presidente, con la proporción guardada es un poco lo que se quiere hacer con el INE. Lamentablemente, ya habrá muchas ideas que se le han dejado pasar al presidente por lo que gusten y manden, porque la oposición no ha estado articulada, porque la ciudadanía no ha protestado lo suficiente, porque tienen un músculo fuerte en la 4T y lo que eso significa y Morena para quererlo tumbar. Pero yo creo que como querer echar abajo el INE es así, yo creo que es así, nos va a costar muchísimo y yo creo que es así, hay que defenderla como se pueda, porque sí, el recuento que hemos venido haciendo a lo largo de este a fondo, así brincando incluso en fechas, pero es muy puntual, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo lo platico mucho con los jóvenes, con los alumnos, para entender de dónde venimos. Muchos jóvenes que están ahorita acá detrás de cámaras, cuando les hablan de partido único, se les hace raro, porque han tenido la posibilidad de alternancias, no nos vayamos muy lejos, pues, en la edad que tienen estas generaciones, el país lleva 3 alternancias ya, del PAN al PRI y a Morena, eso en 70 años no se había visto, pues, o sea, es algo muy básico lo que estoy diciendo, muy elemental, pero eso viene de allí. Incluso yo he leído y he escuchado en varias ocasiones a José Woldenberg cuando dice: revisemos el pliego petitorio de los estudiantes del 68. No eran demandas por el sistema educativo, eran una demanda para echar abajo viejas prácticas y viejos vicios, pero del sistema político mexicano. Para muchos transitólogos, el inicio de la transición en México es el 68. Yo en lo personal yo coincido mucho en esa parte, en señalar como ese punto de quiebre de lo que ocurrió en 68 y muchas de esas demandas
se empiezan a articular y se empiezan a construir, y ya en los 70s entran con la primera reforma. Exactamente. De ahí, Goldenberg lo dice en la historia de la democracia, recomiendo mucho ese material también. La historia de la democracia de José Goldenberg es un material que en el 2001, 2002 ganó el Premio Nacional de Periodismo, fue la primera premiación incluso que hubo. Goldenberg narra la historia de la democracia en el país. Y exacto, Goldenberg, ¿y por qué va a decir quién es José Goldenberg? Pues fue el expresidente del IFE que en el 2000 permitió la alternancia, o que él como presidente le tocó contar los votos junto con el IFE o los consejeros para que se hiciera posible la llegada del PAN a la presidencia después de 70 años de partido de Estado que era el PRI. Es decir, entonces Goldenberg lo dice, en 68 se quedó el sistema, se agotó. Absolutamente. Se agotó por la muerte, por lo que había hecho Díaz Ordaz. Y a partir del 76 empieza una serie de reformas que le hemos hablado. Desde el sistema se reconocieron a partidos políticos, es decir, empezaron los plurinominales, que los plurinominales vienen desde 60, 70, empiezan a tener ya... lo que nos quejamos ahorita, porque también hubo un abuso, los plurinominales, senadores de representación minoritaria que tuvieron una votación, algunos de representación minoritaria, los senadores en primer lugar y segundo lugar, y los plurinominales son para representar a partidos, que se los da al partidos para que haya un balance. Si ganaron 10 del PRI, no puede haber 10 y nomás 2 del PAN. Bueno, le tocan 2 pluris o 1 al PAN para que haya un balance. Esa es la fórmula, Yana. Estamos con peras y manzanas. Para que la gente entienda, debe de haber organismos electorales plurales. Punto. Es decir, gobierne quien gobierna. Absolutamente de acuerdo. Porque si no volvemos, el PRI hizo mucho daño, por eso perdió como perdió. El PRI organizaba y quitaba y ponía gobernadores, y se robaba elecciones como la de 1985 en Sonora, por ejemplo, y la del 82 operación. Bueno, entonces, si no volveríamos a eso, punto. Así, es decir, si permitimos que un partido único, el que sea, agarre y tenga el control de los órganos electorales, pues va a poner y va a poder hacer lo que le dé su regalada gana. Y es ahí donde empiezan más excesos todavía, para sensibilizar a la gente. ¿Por qué? ¿A mí qué me importa? Porque al rato, si te quejas del representante popular que te representa en el Congreso o en el Ayuntamiento o en el Senado, de cualquier partido, no me importan los partidos, no estoy hablando de ningún partido. Si te quejas de por qué estamos así, es porque solo con el voto. Luis, un detalle importante ahí, y qué bueno que me hace muy pertinente lo que dices. Se ha focalizado mucho la narrativa entre 2 consejeros electorales, como los males del sistema político mexicano, ¿no? Entre Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Pero no hay que dejar de vista, y esto también me parece muy importante, que el INE son sus vecinos, son nuestros vecinos, son sus amigos, son nuestros amigos, son sus familias, son nuestras familias. Eso era impensable unos meses antes, y creo que es algo bien pertinente y es algo que no hay que perder de vista, que se va a poner en riesgo si una reforma transita a capricho como se está empezando a dibujar. Pues vamos a ver y vamos a estar muy atentos. Ya haremos otra mesa de análisis, la que sigue, para ver cómo está la revocación de mandato. Gracias, señores. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.